Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, darle la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que contradecir y vociferar. Y es que aquí los datos, las cifras y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión. Y es que la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Y por eso hoy, con Lilian Chapa Colofón y con Carlos Pérez Ricard, hablaremos sobre a quién le conviene el caos que aparentemente se está viviendo en este país. De eso hablaremos aquí en Debatiendo. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital y aquí comenzamos. La violencia de los cárteles en México es un fenómeno que ha ido en aumento de la mano con la colusión permitida por las autoridades, empezando por las autoridades locales. La filtración del crimen organizado en las esferas política y social es un fenómeno que ha marcado a nuestro país desde mediados del siglo pasado. La pelea por el control no solo de las rutas de distribución, sino del territorio, ha desembocado en una lucha infesta que ha cobrado miles de vidas y que los ha llevado a adquirir armamento, en muchos casos desde Estados Unidos. De acuerdo con el Congreso de la Unión Americana, precisamente en nuestro país, son al menos 9 los grupos del crimen organizado que se subdividen en cientos de células. De aquellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa son los más importantes y también los principales generadores de violencia en nuestro país. Para tener el control, los cárteles matan a quienes consideran sus rivales, pero también a la población civil. No olvidemos el granadazo ocurrido en Morelia el 15 de septiembre del año 2008 y preguntémonos si la reciente ola de violencia en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad Juárez, Baja California es de verdad algo nuevo o diferente. Y es que mientras el gobierno de la 4T afirma que los hechos violentos recientes son reflejo de los buenos resultados de su estrategia de combate a la criminalidad, sus opositores hablan de actos provocados, hasta de narcoterrorismo y golpe blando. Pero ¿a quién beneficia este caos? Ese es el tema de hoy en Debatiendo. Y para hablar de ello, agradezco a Lilian Chapa Colofón, investigadora senior del World Justice Project. Bienvenida, Lilian. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También agradezco al doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, que nos acompañe. Bienvenido, profesor. Hola, Carlos. Hola, Lilian. Muchas gracias. Pues como ya es costumbre en este espacio, vamos a comenzar por mero orden alfabético. Y por esa razón es que comienzo contigo, Lilian Chapa Colofón. La pregunta es, ¿por qué administraciones van, administraciones vienen? Y parece que no hay forma de erradicar, sino de controlar, ni siquiera de controlar el accionar de los cárteles de la droga. Pues bueno, es un gran tema y vamos, yo creo que tenemos muy buen tiempo para abordarlo. Yo diría de inicio que es un mercado, hablando en específico de los cárteles del narcotráfico, pues es un mercado que no se ha erradicado en ninguna parte del mundo y pues la regulación que elige cada país un poco determina cuál es la respuesta del Estado ante este problema y también la respuesta de quienes integran de este mercado. Como bien lo dices, pues el hecho de que sea un delito toda la cadena que desde la producción, traslado y venta de los estupefacientes, pues lleva a las autoridades a perseguir por medio de la policía y desde hace ya muchos años también de las Fuerzas Armadas a quienes perpetran estos delitos y pues en respuesta estos llevan a cabo estrategias para armarse, para hacerse de poder, corrompiendo autoridades de todos los niveles, no solamente las locales, esas digamos que pueden ser las más fáciles de corromper, pero también hemos visto que se cuenta
con la corrupción de actores como incluso pues generales como el general Gutiérrez Rebollo en su momento. Ahora el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, pues está enfrentando también una acusación por permitir o ser cómplice en el tráfico de droga. Y pues bueno, entonces tiene un alto poder para corromper y la violencia, además, al ser un mercado ilegal, es la vía en la que los actores y quienes compiten por este mercado pueden dirimir sus diferencias. Aquí no hay un tribunal al que puedan acudir a establecer quién vende dónde, y pues la forma que tienen de dirimir estos conflictos es cobrando la vida de varias de sus rivales. Y pues hemos visto también que se ha complejizado este mercado y esta, digamos que la delincuencia que lo rodea, porque ahora no solamente pues y desde hace muchos años, no solamente se dedican a su actividad que tiene que ver con el tráfico de drogas, sino que ya se trata de organizaciones que tejen redes delictivas en algo que se ha denominado como la diversificación de sus actividades, ¿no? Entonces pueden también valerse del cobro de piso, de extorsión, también incursionar en muchos otros delitos del foro común, pero también los secuestros. Secuestros. Y obviamente participan en el tráfico de armas porque las necesitan para ejercer su violencia. Y también pues tenemos incluso pues trata de personas, etcétera. Entonces tenemos un mapa delictivo muy complejo, diversificado, altamente armado, y yo creo que de eso nos va a poder hablar muchísimo más aquí el experto en ese tema, que es Carlos. Y pues bueno, entonces, ¿y por qué no hemos, ahora sí la pregunta, ¿por qué no hemos podido siquiera reducir un poco la violencia homicida de la que tienen capacidad estas organizaciones? Y yo diría que lo explicaría, claro que no tiene solo estas dos explicaciones, pero yo sí señalaría dos cosas. Una, no se ha logrado quitarle las bases sociales a estas organizaciones, tanto quienes los protegen como comunidades que ya viven de esto, pero también jóvenes que desde muy temprana edad no han tenido acceso a derechos como educación, trabajo y otros a los que el Estado está obligado a proveer, y entonces terminan por sumarse a estas organizaciones criminales, muchos sí obligados, pero también otros porque pues la situación económica en sus comunidades en verdad no da para más, y hay muchos contextos que ya están que ya permearon estas organizaciones y hay un dominio incluso cultural sobre ellas, ¿no? Además de que hay un exceso de armas ya de muy fácil acceso para ellos. Entonces, por una parte, pues está esta debilidad de muchas instituciones del Estado mexicano, también de todos los niveles, para ofrecerles una alternativa de vida, para que puedan, para que no pongan en riesgo su vida y tengan otras alternativas distintas a la violencia y al crimen. Y la otra es que definitivamente el Estado mexicano juega un poco a ser parte de las organizaciones criminales y a la vez es la encargada de perseguirlos penalmente. Entonces, por un lado tienes a las fiscalías y a policías que tendrían el deber de detener a estas personas que están produciendo estas drogas y comercializándolas, pero también generando violencia, y su deber es llevarlas ante un juez y finalmente llevar su caso a tal nivel que estén privadas de la libertad quienes han asesinado. Si no ocurre eso, ¿es porque hay corrupción o por qué? Yo creo que definitivamente podemos hablar de corrupción, incapacidad también, y yo creo que esas son como las dos de las grandes explicaciones que podemos hablar. Nuestro sistema de justicia no ha sido capaz, por temas de corrupción o por incapacidad, de mermar de manera alguna a estas organizaciones, no solamente con detenciones, sino incautar bienes, sus estructuras financieras están básicamente intactas, y se requiere de capacidades muy sólidas y sofisticadas en términos de persecución como de delitos financieros para recurrir a esta vía que muchos gobiernos han dicho que van a privilegiar. No se ha logrado hasta el momento. Bien, Lilian.
Mencionas interesantes asuntos, la base social como parte de apoyo para la delincuencia, y me acordé precisamente del huachicolero, ¿verdad? De Tlahuelilpan en Hidalgo, cómo muchas personas murieron precisamente cuando estaban, pues de alguna o de otra manera, respaldando como base social a estos grupos delincuenciales. Pero eso ocurre, como bien dice Lilian Chapa Colofón, pues porque en realidad el Estado no tiene la capacidad de proporcionarles todos los derechos a los jóvenes, no alcanzan aparentemente. Por eso quizá la pregunta tiene que ser la misma, Carlos. ¿Cómo es posible que vienen administraciones y de plano no podemos pareciera ser ni siquiera limitar el uso de fuego y la violencia de estos criminales? Además de lo que dijo Lilian, o aparte de ello, ¿qué consideras? Bueno, gracias por estar acá y gracias, Lilian, por esa estupenda introducción. Empezaría quizás con 4 temas que he suelto aquí en la mesa para ustedes. Bien. Lo primero es que el conflicto no es el mismo de hace 15 años. Cuando empieza lo que llamamos la guerra contra las drogas, teníamos un tipo de conflicto muy particular y hoy es radicalmente distinto. Los grupos armados no solamente se han diversificado, ya lo expuso bien Lilian, sino que tienen un tipo de armamento muy distinto al que tenían hace 15 años. La reconfiguración del Estado también es distinta, las alianzas criminales son distintas. No se puede hablar de un mismo conflicto, 2006, 2022. Hay muchas diferencias. Probablemente la principal, y en donde yo creo que está el elefante blanco, es en la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. El hecho de que sea tan fácil conseguir armamento desde Estados Unidos a México, lo que provoca es que estas agrupaciones criminales que antes solamente se dedicaban, digamos, al mercado del narcotráfico, comiencen a tener muchísimas armas. Ya tienen, digamos, un stock de armas. Y ya teniéndolo, es muy difícil que no tengan incentivos, pues, para involucrarse en otros asuntos. Entonces ya tienes las armas que originalmente las utilizabas para llevar droga de un lado a otro, pero ya teniendo estas armas, pues muy fácilmente saltas al cobro de piso, o a la extorsión, o al secuestro de migrantes, o a cualquier cantidad de crímenes. Entonces, eso que no había hace 15 años, se hay ahora. Y aquí hay que decirlo, culpa es de nuestro sistema de justicia, culpa es de nuestra incapacidad de generar pues muchísimas cosas que asociamos al Estado, pero también de dinámicas globales de flujo de armas del norte al sur, y también de los cambios en el mercado de la droga. También el mercado de la droga ha cambiado de manera radical. Claro. Si hace 15 años poníamos nuestra atención en el tema de la cocaína, en el tema de la marihuana y en el tema de la heroína, hoy probablemente tenemos que hablar ya de otro tipo de sustancias de nueva generación, fentanilo y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizás lo primero es eso, que el conflicto no es el mismo y que por tanto, bueno, se puede explicar el fracaso de la estrategia en general, pero no es lo mismo, ¿no? Otra idea. Voy a decir 2 y luego para abrir esta conversación, ¿no? No todo mercado ilegal es violento o no es necesariamente violento. No todos los mercados de drogas son violentos. Hay mercados prohibidos, digamos, el mercado de droga en China. Es profundamente pacífico y se trafica tanta droga como en la frontera México-Estados Unidos. En el sureste asiático se trafica mucha droga y no es violento. Porque a pesar de estar prohibido, la estrategia criminal, la estrategia policial, no pasa por intentar generar violencia a partir de un mercado prohibido. Hay estudios etnográficos muy interesantes en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, que demuestran que ciertos mercados de droga en ciertas ciudades pueden ser incluso muy pacíficos, ¿no? Y eso me hace pensar que el incremento de la violencia o el deceso de la violencia tiene que ver con muchísimas variables. A veces el Estado, ¿no? Pero a veces no. Tú puedes tener ciudades, digamos, pensemos en la región de La Laguna, hoy muy pacífica. Y la pregunta es, ¿por qué es más pacífica de lo que era antes? ¿Por qué se redujo allá tanto la violencia? Y no tiene que ver tanto con el Estado, sino con los equilibrios criminales de la región. Lo que a dijo veces el presidente López Obrador en algún momento, que en donde domina un solo cártel no hay eso violencia. está probado. Generas otro tipo de externalidades negativas, ¿no? Por ejemplo, ya si tienes un grupo muy fuerte, entonces se puede cooptar mejor al Estado, a la policía municipal y tal, pero no necesariamente, y voy a ser muy cuidadoso con la frase, el incremento de la violencia se traduce en que el Estado está haciendo mal las cosas. Puede ser incluso lo contrario. Precisamente la policía puede estar haciendo bien las cosas y la visibilización de la violencia, lo que vimos la semana pasada, es en realidad una respuesta a ello. Entonces, cierro la idea.
pensemos de una manera mucho más analítica la violencia, por qué crece. Y aquí creo que hay que atender a lógicas locales y regionales. Dejar de pensar la violencia en términos nacionales, porque lo que pasó en Nayarit y lo que pasó en Juárez y lo que pasó en Guadalajara hace semana y pico, son cosas muy distintas, tienen lógicas perfectamente diferenciables. Y haríamos mal si metemos las tres cosas en el mismo lugar y las analizamos en conjunto. Claro que hay cosas comunes, ¿no? Pues la incapacidad de las policías para investigar, el sistema de justicia podrido, pero también hay lógicas muy particulares que conviene ir, digamos, separando para ahora sí tener una explicación más global del tema de la violencia. Bien, Carlos. Dice Carlos, hay que ir separando, Lilian Chapa Colofón, y habla de un asunto. Dice, de entrada decía Carlos que los criminales empiezan a generar mayor violencia porque ya tienen otro tipo de armamento, y el tener tanta arma y tanta facilidad de acceso, pues es como si les dijeran, pues ya puedes ahora dedicarte a la trata, al secuestro, al robo, y no pasa absolutamente nada porque tienes las armas que te respalden. Y por otro lado, explica que no todo mercado ilegal es violento. La estrategia policial no necesariamente pasa por la violencia hacia los cárteles. Entonces aquí, ¿por qué los resultados siguen siendo los mismos, Liliana? Sí, esa es la gran pregunta. Y bueno, yo creo que podríamos decir que a lo largo de los últimos 15 años, 16 años, y yo creo que los dos nos referimos al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en diciembre de 2006. Yo creo que a lo largo de estos años, en efecto, se han llegado a equilibrios muy específicos entre organizaciones criminales en varios estados del país, ¿no? Que lo que han llevado a la violencia a reducirse, por ejemplo, en estados como Chihuahua, que tuvieron una crisis terrible, en Baja California, y ahora en La Laguna, pues se puede hablar como de un estadio un poco más pacífico, ¿no? Sin embargo, esos equilibrios son frágiles. Finalmente, este mercado tan redituable de drogas, perdón, nunca va a dejar de ser atractivo para otros grupos que quieren ocupar ese mismo lugar que en algún momento está cooptando alguna organización hegemónica, y por eso, pues yo creo que, y Carlos no lo dijo así, pero no se puede aspirar a vivir en un estatus en el que haya un grupo hegemónico, porque eso va a estar, o sea, la violencia va a ser cíclica. Y yo sí creo que aquí otro tema, otro elefante blanco en el cuarto es el tema de la regulación de las drogas. O sea, claro. Por ejemplo, si consideramos, aquí hablando de que incluso como una estrategia de gobierno, obviamente no pública, de que haya una organización que prevalezca sobre las otras, a lo mejor elegida por quién es la menos violenta o por el tipo de delitos que comete, pues estamos hablando de que se están pasando por alto los delitos de narcotráfico, de toda la producción, desde la producción, la venta, la distribución. Y aquí la cuestión es qué hacemos con el tema, con el delito que origina todo este mercado, que es el tema de las drogas. Ya se ha discutido mucho y por muchos años creo que no ha tenido el final, o sea, como una discusión seria en el legislativo. Ahorita empezamos y se quedó en pausa, y me parece que el legislativo está en pausa en emitir un reglamento para... Un desacato completamente de lo que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de hecho. Sí, un desacato. Exactamente, y creo que esa es una decisión que entra en contradicción un poco con el mensaje y con el discurso del gobierno federal, claro, en el sentido de que que no es una prioridad desarmar a las organizaciones del narcotráfico, pero pues siguen perpetrando, obviamente siguen traficando la droga, el delito sigue ocurriendo, y sin embargo tampoco se legisla. Obviamente la legislación que está pendiente en este caso concreto es sobre, si no mal recuerdo, sobre cannabis, no es sobre todas las drogas, es sobre pero cannabis, exactamente, yo creo que sería una señal clara de que se quiere cambiar las reglas del mercado y que se podría cambiar también la estrategia de las instituciones de seguridad pública. Hoy en día,
la mayoría, o sea, gran parte del trabajo policial en las ciudades, en cualquier ciudad, desde Juárez, Tijuana, Ciudad de México, mucho del trabajo policial del día a día se dedica a estar deteniendo consumidores. En lugar de concentrar esa fuerza pública en otros delitos que dañan, delitos con víctima, porque además el consumo es una infracción administrativa y no conlleva, no tiene una víctima, como sí lo tienen los robos, como fraudes, etcétera. Y tenemos a la policía dedicada a este tipo de conductas. Y yo creo que ahí sí conlleva una discusión mucho más profunda sobre qué tipo de conducta y qué tipo de delito consideramos que debería ser la prioridad perseguir para nuestras autoridades. Y la legislación ahí un poco es la que marca la línea y aquí está pendiente, ¿no? Muy pendiente, porque de hecho recordemos que eso fue lo que prometieron cuando estaban en campaña. Quien fue secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue una de las principales impulsoras sobre el asunto. Y una vez en la Secretaría de Gobernación pensábamos, viene ahora sí la reglamentación, y no pasó absolutamente nada. ¿Esto cómo abona a la impunidad y a la violencia, Carlos? No, estoy de acuerdísimo con lo que plantea Lilian. Incluso iría un paso más allá, una cosa un poco más radical. Estando a favor de la legalización del tema de la marihuana, del cannabis en general, me parece que es un argumento más bien de libertad individual y menos de seguridad. Nosotros sabemos que aproximadamente el 8% del mercado de la droga corresponde a la cannabis. Entonces la pregunta es, bueno, ya sin ese 8%, ¿se van a hacer las organizaciones criminales más violentas o menos violentas? Eso hay, yo creo, teorías en uno y en otro favor. Ahí está Uruguay. Ahí está Uruguay, y que no ha mostrado alzas tampoco en la violencia. Pero lo que señala Lilian yo creo que tiene mucho sentido. Es decir, en lugar de concentrar tu atención en perseguir consumidores, podría estar haciendo 100,000 cosas más. Claro. Y eso tiene que ver, ahorita vuelvo al tema de la droga, pero con la ausencia de una política criminal en este país. ¿Qué es una política criminal? La elección de estos delitos laceran más a la sociedad y se necesitan menos recursos para ello. ¿Cuáles son los delitos puntuales? Para mí, las masacres. Evidentemente, el homicidio, el secuestro. Atendamos y enfoquemos la atención de las fuerzas federales, locales, en torno a una política criminal que atienda justamente, si tenemos un plano cartesiano ahí, aquellos delitos que son relativamente sencillos, digamos, de administrar, ¿no? Y con menos gente, con menos recursos, pero que sí laceran mucho a la sociedad. Ahí tiene que estar enfocada la atención, no yendo tras gente que fuma marihuana. Y decía que hubo un caso más, porque hay que hacer dos cosas. La verdad, no solamente concentrarse en el mercado de la marihuana, también en el mercado de la cocaína. No me queda la menor duda que la discusión va para allá. Es más, hoy en los debates de drogas a nivel académico, ya nadie está hablando de la legalización de la marihuana. Ya no es un debate... Ya se da por hecho. Se da por hecho que todos los países tienen que acomodar allá. Ya la discusión hoy es, ¿qué hacemos con las drogas sintéticas? Así es. ¿Qué hacemos con el fentanilo? ¿Qué hacemos con el MDMA? ¿Qué hacemos con otro tipo de mercados de drogas? Ya la marihuana realmente es como si nosotros estuviéramos teniendo una discusión de hace 25 años. De verdad, y a mí una de las cosas que más me ha decepcionado de esta administración es su falta de claridad en torno a este tema. Sí. Y una cosa más y termino esta intervención. Tiene que ser a nivel binacional. No podemos pensar en una política de drogas o una reforma de política de drogas en México. Me lastimó y me lastima que eso no esté en la agenda de Estados Unidos y en la agenda de México común. Estados Unidos tiene esta dualidad, en la que tienes una política exterior bien agresiva contra las drogas y luego tienes 20 estados de la República ya haciendo reformas bien permisivas. Y aquí tenemos a los muertos y ahí están fumando marihuana de forma lúdica, lo cual está muy bien, eso segundo, pero ya esa yuxtaposición ya no me gusta tanto. Claro. Entonces pensemos dos cosas: llevar la discusión de la política de drogas a un nuevo plano, pensando que el tema de la marihuana realmente ya deberíamos haberlo abordado hace 10 años, y pensarlo más a nivel transnacional. Claro. Sin esas dos cosas, todo lo demás va a ser insuficiente. Y no importa ahí, termino de verdad, si es una cuestión de que si eso nos va a ayudar a reducir o aumentar la violencia. Es un tema de libertad individual y de derechos y de quitarle una carga importante al sistema de administración de la justicia en este país, para concentrarnos en lo que de verdad importa. Lilian. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que avanzando un poco en lo que dice Carlos,
creo que aunque en esta administración federal pues se anunció esta gran estrategia contra las adicciones, creo que falta mucho, incluso, de nuevo, como lo comentó Carlos, un poco ya saliendo del tema de la marihuana y hablando más de adicciones que son mucho más destructivas para el sistema, bueno, para la salud de las personas, como drogas sintéticas, el opioide, los opiáceos, el opio en su forma sintética, que el fentanilo, que puede generar muchas muertes y lo está haciendo por cientos de miles en Estados Unidos. Creo que también se nos está escapando adelantar una demanda que va a haber de servicios públicos de salud mental y de salud para temas incluso de vivienda, de personas a las que este tema de su consumo problemático los llevó allá a lo mejor no tener capacidades para mantenerse en un empleo, en el empleo que tenía, o sea, las capacidades y la afectación que tienen estas sustancias, y que yo creo que deberíamos estar hablando más en estos términos, que el tema de las adicciones y sus efectos sea una conversación liderada por el sector salud. Y que no sean policías y fiscales hablándonos de los efectos de la droga y de sus daños. Creo que esto nos permitiría avanzar en algo que hoy en Estados Unidos ya se está enfrentando, que es una población que no tiene vivienda, personas que ya viven en la calle porque su adicción los hizo ya, pues les quitó la capacidad de pagar rentas, ya no son productivos y ya tienen un tema de desintegración familiar terrible, porque ese es uno de los efectos de las adicciones. Y creo que en todos los órdenes del sector de salud en México deberíamos estar ya pensando en qué tipo de servicios vamos a estar en capacidad de ofrecer, porque esta es la respuesta que necesitamos. Claro. Si no, vamos a acabar ampliando pues centros de detención por faltas administrativas sin fin. Y yo sí creo que hay enfoques muchísimo más progresistas en este sentido. Claro. Por ejemplo, justicia cívica, que es algo que existe pues en gran parte del país, pero que solo en ciertas ciudades se ha desarrollado mayormente, que es la justicia municipal. Todo lo que no es un delito se lleva idealmente a justicia cívica. Entonces, digamos que si un policía te detiene por estar consumiendo alcohol o alguna otra sustancia en la vía pública, esa es una falta administrativa, entonces te lleva al juez, y lo que ocurre en un sistema ya anticuado es que solamente te detienen y te llevan a un arresto de hasta 24 horas o de 48 horas. ¿Qué pasa? La persona reincide una y otra vez. Sale, vuelve a consumir porque no se está atendiendo la causa. Entonces, bajo un enfoque de justicia cívica que está funcionando en ciudades como Morelia, y ahí empezó, y también en Escobedo y en la zona metropolitana de Monterrey van para allá, se ofrece toda una serie una serie de servicios para la salud para tratar la adicción de estas personas y que no estén regresando al sistema. Y pues bueno, yo creo que... Es programa público del gobierno del Estado de Michoacán. Sí, en específico, como es municipal, es Morelia. En Nuevo León, Escobedo también puso mucho el ejemplo, el municipio que gobernaba Clara Luz Flores, ahora secretaria ejecutiva del sistema, desde donde se puede hacer muy buen trabajo para impulsar un modelo de justicia cívica que lleve más bien a la reintegración social y con un enfoque de salud. Perfecto, Lilian. La más reciente ola de violencia de los cárteles en el país volvió a tener como blanco a la población civil, pero esta no es la primera vez que ocurre, como ya lo habíamos mencionado. Ya recordábamos que el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, en plena celebración del Grito, lanzaron una granada. En julio del 2010 un coche bomba detonó en Ciudad Juárez. Tenemos en la pantalla, de hecho, algunos de los eventos que han ocurrido. 19 de junio del 2021, pues una facción
del cártel de Guadalajara, del cártel del Golfo, entró en Reynosa, Tamaulipas, abrió fuego contra ciudadanos inocentes. Hay voces, pues, que califican lo ocurrido como terrorismo. Y los especialistas definen al terrorismo como violencia premeditada con la intención de atemorizar a la gente. Este método conlleva un elemento importante que es el que se ha abordado mucho, la causal de corte político. Y por eso muchos hablan de que, pues, en este caso no estamos hablando para nada de terrorismo. En México, sin embargo, la delincuencia organizada ha tendido sus nexos y su control hacia los gobiernos. En especial, hablábamos ya de gobiernos municipales y estatales, porque hemos visto varios casos de políticos que, concluido su encargo, pues fueron detenidos por sus presuntas ligas con los narcotraficantes. Hay una fotografía muy icónica del nuevo PRI, en donde está el presidente Peña Nieto, acompañado de muchos de sus gobernadores, y muchos de ellos prácticamente están ahorita sujetos a investigaciones, pues precisamente por actos delictivos. Listas en donde aparecen los nombres como Genaro García Luna, Javier Duarte, Edgar Beitia, también José Luis Abarca, entre otros. El terrorismo, pues, entonces, ¿podemos hablar de terrorismo, de un escenario de terrorismo o de narcoterrorismo aquí en nuestro país? Si sí, ¿por qué sí? Si no, ¿por qué no? De acuerdo. Carlos. Bueno, comenzaría por intentar estrechar un poco el concepto, como decimos en ciencias sociales, ¿no? Podemos, si lo alargamos el concepto, todo cabe, pero entonces también pierde significado, como todo concepto. Terrorismo se asocia a actos más de orden ideológico. Cuando hablamos de criminalidad organizada, siempre vamos a tener la dimensión instrumental. Hay algo que se busca conseguir a través de esto, pero no tiene el componente fanático, ideológico. El que quema un Oxxo, el que pone una barricada, el que mata civiles de pronto, está persiguiendo una respuesta por parte de la autoridad. Ahorita voy a desglosar eso. Pero sí convendría diferenciar las dos cosas, ¿no? Aquí no hay, todavía hasta donde yo sé, probablemente hace 10 años podríamos estar en grupos en Michoacán si tenían un perfil más ideológico, y entonces tal vez esa discusión tenía un poco más de sentido. Hoy no, todo lo que hemos visto en las últimas semanas tiene, digamos, una dimensión instrumental. La pregunta sería, ¿a quién le conviene, y aquí voy a utilizar la palabra, la visibilización de la violencia? ¿A quién le conviene y por qué que la violencia sea visible? Quemar camiones, quemar Oxxos, bloquear calles. 2 mujeres o 3 mujeres murieron afuera de una pizzería, de pronto estaban cerrando, 4 hombres estaban... O sea, fue algo, lo que vimos en Ciudad Juárez, fue algo terrible. La pregunta es entonces, ¿por qué? Se me ocurren varias hipótesis, al menos 3. A veces lo que se busca es atraer la atención de la policía a un punto para que dejen de poner otro punto, para que dejen de atender otra situación. En el caso de Juárez, lo que vimos la semana pasada tenía que ver con esto. Hubo una riña en un penal, tú pones la atención de la policía en otro lado para poder, digamos, salvar otra situación. Otra opción es que a veces lo que busca uno de los grupos, quizás no el hegemónico, es que venga justamente la federación, que venga Guardia Nacional o la Policía Estatal, cuando entienden que la Policía Municipal tal vez está aliada o cooptada por otro grupo. Entonces, tú al hacer este tipo de desmanes, lo que buscas es llamar la atención. Llamar la atención para que venga la fuerza de seguridad y reequilibre, digamos, el contexto de violencia. O por ahí va. Y la otra, a veces busca presionar al gobierno a tomar ciertas decisiones. Claramente lo que vimos en el llamado Culiacanazo tuvo que ver con eso. Es decir, tú sales a la calle, ejecutas violencia, atemorizas a la población, y lo consiguieron. O sea, atemorizaron de tal manera al gobierno y creó un muy mal precedente que buscas una reacción, digamos, en torno a ese grupo. Digo esto porque aquí pongo 3 hipótesis, ¿no? Pero las 3 hipótesis son de corte, insisto, instrumental. Buscan una reacción, ¿no? A veces, fue una cosa muy rara, porque ese fin de semana, curiosamente, fue uno de los fines de semana más, entre comillas, pacíficos en México. Y sin embargo, todo el tiempo se habló de lo sucedido tanto en Jalisco como en Baja California. Es decir, la visibilidad de la violencia no necesariamente te dice sobre el incremento de la violencia, sino que es otra dimensión del asunto. Bien. En un país con 100 muertos diarios, imagínate, 100 muertos diarios. En Inglaterra, Alemania, ocurren 600, 500 asesinatos al año. En 5 días, en 5 días tienes, en 5 días en México, tienes todos los asesinatos de un año. En Japón son alrededor de 350. Entonces,
Veamos, digamos, el bosque, ¿no? Y luego analizamos el árbol por sus partes. De acuerdo, Carlos. Lilian. Pues yo diría que aquí tienes, hiciste un muy buen recuento de los hechos como con ataques, con el objetivo de generar miedo en la población. E incluso nos podíamos remitir a finales de los 80, cuando el cártel de los Arellano Félix puso un autobomba en Guadalajara, afuera de una discoteca. En fin, o sea, esto ya es como una práctica que tienen muy bien identificada. Y yo distinguiría aquí los hechos en sí de las narrativas que se pueden generar en torno a ellos. Por ejemplo, el hecho de que en una ciudad, por ejemplo, el fin de semana, el sábado en Coatzacoalcos, se le prendieron fuego a 2 patrullas de la Policía Estatal y sin generar heridos. Pero se puede, o sea, obviamente la imagen de un vehículo de la autoridad ardiendo en llamas, claro que tiene un objetivo que yo creo que se cumple en términos de la percepción de seguridad o de inseguridad, es un mensaje. Pero el hecho en sí, o sea, como que sí hay que regresar un poco a ver objetivamente cómo van los datos de criminalidad en la ciudad en la que está ocurriendo para ver qué dimensión se le da a esta situación, ¿no? Por otro lado, en Juárez tenemos que sí hubo, ya lo recordó Carlos, víctimas fatales, 11 me parece, resultado de estos ataques. En Guadalajara, donde también ocurrieron en esa misma semana, en una semana muy complicada, pues también ocurrieron cierres de calles, de vialidades, pero no tuvo el efecto como cobrarse con vidas humanas, ¿no? Entonces, creo que también a veces se estira mucho el término de terrorismo y de narcoterrorismo para hablar de estos hechos. Como dijo Carlos, yo no le veo un componente ideológico a este tipo de acciones, a los ataques de la semana pasada. Y sin embargo, por ejemplo, Guanajuato sí tiene en su código penal el delito de terrorismo, tal como lo acabas de mencionar, con la única intención, o sea, como quien lleve a cabo acciones para generar temor. Y eso, pues, es una definición, yo creo que fue, además, decididamente amplia, para no tener que probar que hay un componente ideológico y pues mostrar y justificar esta respuesta del Estado más dura. Entonces, sí creo que los hechos terroristas, o más bien, yo creo que no son terroristas, identificados como terroristas en alguna de las narrativas para explicar estos hechos, sí pueden llevar, por el contrario, a respuestas del Estado mucho más duras y que no necesariamente son proporcionales a lo que están haciendo estas organizaciones. En el sexenio de Felipe Calderón, después de esto sí fue una atrocidad, el daño que se causó en ese grito de la independencia que encabezó el gobernador Leonel Godoy en ese entonces, sí trajo incluso discusiones sobre cómo el Estado debía retribuir a las víctimas, en lo que es ahora la ley de víctimas, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado de llamarle terrorismo a cualquiera de estas estrategias para llamar la atención, porque entonces al rato vamos a tener pues una justificación para que haya militares desplegados en ciudades donde después de ese tipo de casos la violencia no aumentó más allá de lo que se pudo ver, que claro que es violencia, es una manifestación de violencia y es una forma de afectar ahí quién pierde o en qué se logra incidir en el miedo en la población. Yo creo que sí se logra muy bien y algunas autoridades locales yo creo que han hecho respuestas más o menos inteligentes que otras ante estos hechos. En Chihuahua, en Juárez, se redobló la presencia de las autoridades, hay mensajes claros por parte de las cabezas de las instituciones de seguridad, y en Tijuana tenemos un mensaje totalmente errático de la presidenta municipal dando este mensaje de que se cobraran a quienes no
a quienes no les han pagado. En fin, entonces tenemos varias respuestas y formas de enfrentar el problema. Y sí, yo igual que Carlos, no compartiría que estamos hablando de terrorismo, narcoterrorismo. Son como palabras que son muy atractivas a veces utilizar en los medios de comunicación, pero no se apegan a la realidad sin dejar de señalar que es violencia. Sobre esto, Carlos, Adelante, sí. conviene recordar el nacimiento, el origen del concepto, que está muy anclado a la realidad colombiana, Claro. en donde tienes a la guerrilla más antigua de América Latina, las FARC, que sí tenían un componente de narcotráfico. De ahí se funda el concepto narcoterrorista, porque las FARC cometieron actos de terrorismo en su momento en Colombia antes del proceso de paz. Y luego tenían además una asociación criminal con lógica de exportación y trasiego de cocaína. De ahí nace el concepto, ha intentado ser aplicado, como muchos otros conceptos, a México, pero insisto, yo creo que sin suerte. Y aquí me permite una reflexión sobre esto. La visibilización de la violencia está ahí, o sea, sobre todo en la época digital, en donde grabando desde tu celular 2 patrullas en Coatzacoalcos puedes atemorizar a toda la población. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación frente a ello? ¿Cuál es el papel de Twitter frente a ello? ¿Les ayudamos justamente cuando difundimos este tipo de imágenes? ¿A quién? No estoy proponiendo nada, ¿no? Pero sí, pero es una reflexión que yo creo que cada medio tiene que tener y cada persona que difunde esos videos tiene que tener. Al atemorizar a la población, muchas veces causas exactamente lo que ellos están buscando. Que se reaccione de una manera que la gente se quede en la calle, porque una cosa es la violencia y otra es la percepción de violencia. Y para la mayor parte de la gente importa más la percepción que el hecho en sí, como decía Lilian, la narrativa que se construye alrededor de eso. Entonces, yo creo que necesitamos en este país un debate más serio sobre el papel de los medios, sobre el papel de los académicos, el papel de la gente que usa redes sociales en torno a si difundir o no difundir este tipo de eventos. Termino con la frase esta de, si todo es terrorismo, pues nada es terrorismo. En el momento en que todo lo aplicas, digamos, a una sola palabra, entonces se difumina tanto el concepto que cuando haya terrorismo de verdad, entonces ya no cabe en el concepto. Precisamente otra de las aristas en este debatiendo, pues es que este escenario de caos, de cuestionamientos constantes a favor y en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y acusaciones de ingobernabilidad, precisamente cuando vemos este tipo de hechos, pues pudieran ser considerados en algún momento como un posible golpe de Estado. Ya estoy hablando aquí de golpe blando, por supuesto, porque el propio presidente en algún momento ha llevado el tema a las mañaneras. De acuerdo con especialistas, el también llamado golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional al uso de un conjunto de técnicas no frontales, no violentas, pero que tienen un carácter, eso sí, conspirativo, con un objetivo básico: desestabilizar al gobierno, provocar incluso que caiga sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de un poder fáctico, como puede ser el poder de los medios de comunicación. Países como Argentina, Bolivia han vivido golpes blandos. Desde la segunda mitad del siglo XX, más de 34 golpes de Estado, de hecho, se han ejecutado en 12 países de América Latina. Esto indica que es una táctica que enfrentan los llamados gobiernos progresistas. Y bajo este escenario, hay voces que apuntan a que no es lejana la posibilidad de que México esté enfrentando este escenario. Abonando con lo que decía precisamente Carlos, Lilian, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que yo separaría aquí al menos 2 discusiones. Una es el tema de la relación de los medios de comunicación con el gobierno federal. Y hablo del gobierno federal porque fue el ejemplo que se puso, claro. El tema que ha llevado el presidente en las mañaneras, pero también los gobiernos estatales y locales siempre tienen pues confrontación con los medios. Hay grados de confrontación. Yo creo que uno es el tema que tiene el presidente con un grupo de medios a los que cuestiona su ética y su probidad para ejercer su profesión, y otra que se puede medir de manera mucho más rigurosa es el tema de la gobernabilidad a causa de la violencia relacionada con las organizaciones criminales. Es decir, si el tema de la inseguridad en el norte del país o en el centro o en el sur pone de alguna manera
vulnera la capacidad del gobierno federal para ejercer sus funciones. Yo creo que no estamos en una situación parecida. Claro que hay que señalar que hay debilidad de los 3 órdenes de gobierno para responder a estas problemáticas, como las que ya acabamos de mencionar. Yo también pondría además un poco bajo la lupa las instituciones de inteligencia, o sea, ¿dónde han quedado el Centro Nacional de Inteligencia ahora? O también las entidades federativas se supone que tienen un aparato de inteligencia, por supuesto, menos sofisticado, pero que debería ser efectivo para identificar este tipo de demostraciones que además que se presentaron en la misma semana, parecía que sí tenían un tema como al menos de venir de una organización criminal en específico, y hay que preguntarnos si no se pudo haber previsto, ¿no? Y si las que se están planeando en las siguientes semanas, hay alguna autoridad que ya haya puesto sobre aviso a las instituciones de seguridad pública para prevenir. Claro. Entonces, yo sí creo que no, o sea, yo creo que soy muy escéptica de este tema. En este momento en particular sobre el golpe blando, que las coberturas en materia de seguridad, o sea, que tengan la intención de vulnerar al gobierno federal. Por supuesto que hay discursos que en lo individual de algunos columnistas, y no solamente los que leemos en el centro del país, sino que en otros lugares del país siempre pueden responder a intereses muy particulares y muy mezquinos, pero yo creo que la actividad periodística se construye sobre todo de reporteros y corresponsales que la mayoría tienen incluso condiciones laborales precarias y que arriesgan su vida en cada cobertura. Entonces, yo cuando escucho a personas decir que el periodismo, en términos generales, hoy en día quiere o hace blanco del presidente de la República y su movimiento, sí, y no lo dice, no me refiero a los dichos del presidente, sino a veces como a personas como cercanas o muy simpatizantes de sus simpatizantes, que afectan a trabajadores de los medios de comunicación y un trabajo que llevan a cabo en mucho riesgo. Bien, Lilian. Carlos. El origen del concepto de golpe de Estado justamente está en que un poder del Estado quiere eliminar a otro. Así es. Entonces, solo podría haber un golpe de Estado si es el legislativo o el poder judicial, en este caso contra el presidente. Sea, otra vez, otro concepto del que se utiliza para nombrar absolutamente todo. Claro. No tiene nada que ver con un golpe de Estado. Luego se originó el concepto de un golpe blando. Exacto. Pero bueno, me parece desafortunado. Y me parece desafortunadas 2 narrativas que se crearon en torno a estos eventos. Sí. La primera, que señalaba que qué casualidad que la semana anterior a que el presidente había anunciado la reforma de Guardia Nacional, de pronto sucedieran estos eventos que de alguna u otra manera legitimaban la intervención del ejército. Y hubo mucha gente muy seria, por cierto, que se guió por esta narrativa. Me pareció muy desafortunada. Y luego la otra, ¿no? El otro espectro político, que la difusión de la violencia por parte de los medios era en realidad una forma de intentar golpear totalmente al presidente. Yo la verdad es que creo, decía Carl Sagan, que las lógicas conspiracionistas, si tienes una exclamación extraordinaria o una afirmación extraordinaria, pues también tienes que mostrar evidencia extraordinaria. No basta, y me parece irresponsable, con mandar mensajes a la población completamente desafortunados, ¿no? Una reflexión más sobre los eventos que vimos hace un par de semanas. La verdad es que yo creo, ahí sí, a diferencia de lo que plantea Lilian, o no que lo haya planteado así, pero es muy difícil también para los órganos de inteligencia darse cuenta de esto. No son acciones muy sofisticadas. No pareciera que 4 jóvenes de 18 años o 20 años, probablemente bajo el influjo de alguna droga, necesiten organizarse para ir a quemar un Oxxo, un camión. En el contexto de violencia criminal en el que vivimos, realmente son acciones, creo que muy rápidas, muy espontáneas, y en la que predominan básicamente este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, sí es una diferencia a lo que habíamos visto hace 12 años. Yo creo que es también, así como hablé al principio del programa con el tema de las armas, los liderazgos criminales hoy, y hay algunos estudios serios sobre esto,
son de gente mucho más joven, mucho más violenta, que suele actuar también bajo el influjo de alguna sustancia. No son, digamos, los grandes profesionales, ¿no? Y bueno, yo creo que tienden a hacer este tipo de eventos o participar en ellos, tal vez sin tanta planeación. Ojalá que los centros de investigación y de seguridad y de espionaje del Estado mexicano hagan bien su trabajo, pero me parece de pronto muy difícil que lo logren hacer de manera inmediata, ¿no? Y eso también es una de las nuevas formas en que hay que entender la violencia en nuestro país. Ojalá que todos pudiéramos entenderla de esa manera. Sin embargo, la mayoría de la gente pareciera ser que entiende las cosas en términos de buenos y de malos. Y esa es una narrativa que desafortunadamente, desde mi muy particular punto de vista, beneficia a ambas partes. ¿Cómo le hacemos? Si es que se puede hacer algo, pues para tratar de cambiar esas narrativas maniqueístas que, insisto, desde mi punto de vista, pues a los únicos que benefician, pues son a los que se están peleando allá arriba. Pareciera ser que ahora la oposición ya se resignó a seguir siendo oposición porque no tiene ni propuestas, ni cuadros, ni nada. Pero como a final de cuentas, siendo oposición, se sigue viviendo bastante bien del erario público, bueno, pues pareciera ser que ¿qué les preocupa? Por eso aquí la duda legítima en realidad es, ¿cómo le hacemos para tratar de salirnos ya de esas narrativas maniqueístas? Yo creo que primero hay que reconocer que la respuesta actual y así como la respuesta de los anteriores gobiernos y en todos los órdenes, municipal, estatal y federal, ha sido no de resolver el problema, sino de gestionarlo. Sí. Y hay distintas formas en las que cada gobierno gestiona el problema sin que se logre, por medio de regulación y temas de leyes, llevar este mercado ilegal hoy por otros cauces, pero también cuál ha sido la mejor respuesta. O sea, como que cada uno ha identificado como el ataque frontal a las organizaciones, un poco Peña Nieto, si no mal recordamos, es como que las fuerzas del Estado y el discurso, sobre todo, del presidente se bajó mucho o se retiró mucho del tema de la seguridad pública, algo que obviamente Calderón destinaba día y noche a hablar del tema. Y creo que en esta administración sí se ha tratado de una estrategia muy diferente, aunque se trata de dejar el tema de seguridad pública en manos de la Defensa Nacional. Es cierto que no estamos viendo confrontaciones directas entre Fuerzas Armadas por sistema contra los grupos criminales, como ocurría en Tamaulipas en 2010, que se contaban por decenas, llegaron a haber, me acuerdo, hasta 26 cadáveres, resultado de confrontaciones entre fuerzas federales y las organizaciones criminales, además de los conflictos entre ellas. Hoy es cierto que no estamos viendo las cuentas de ataques por parte de fuerzas federales a organizaciones delictivas. Sí los estamos viendo entre grupos criminales, y yo creo que ahí se puede identificar una de las diferencias, pero mientras que yo sí soy de la idea de que el Estado no tenga capacidades, para arrebatarle a los jóvenes a las organizaciones criminales por medio no solamente de política social. Ahí sí se requiere políticas mucho más focalizadas de reinserción social, que hablamos ya como de unos pasos mucho más adelante de que solo ofrecer política social. Y también de hacer que personas del Estado, de las redes de protección que tienen estas organizaciones para existir y para prosperar, y quienes han perpetrado violencia tienen que enfrentar a la autoridad, tienen que ser llevadas ante un juez, tener procesos judiciales justos, pero sí tiene que haber yo creo que una consecuencia para el daño que le han ocasionado a cientos de miles de familias. Y creo que esto debería llevarnos, suena ya utópico, pero a una especie de acuerdo entre fuerzas políticas
para la pacificación del país. Se han tratado de hacer varios acuerdos por la paz, pero yo no voy a dejar de insistir en la oportunidad que se tiene con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, independientemente de las mesas para la paz que lleva a cabo el gobierno federal en las entidades del país. El Consejo Nacional tiene la representación de los 32 gobernadores del país, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de los municipios en el Consejo Nacional de Seguridad Pública Municipal, y ese es el órgano que está pensado para la concertación política de acuerdos en materia de seguridad. Desde ahí se definen políticas en temas de cómo se va a seleccionar a los policías, cuáles son incluso políticas, se podría discutir ahí temas de persecución penal, y creo que es un espacio desaprovechado y va a ser lamentablemente cada vez más difícil que alguna de las partes reconozca que la estrategia ha sido insuficiente. Entonces vamos a seguir gestionando las consecuencias del problema. Carlos. La seguridad pública, y estamos como, supongo, cerrando toda la discusión, la seguridad pública hoy es el principal reto que tiene nuestro país. Claro. Y es un tema complejísimo y que conviene abordar desde los grises, no desde la frase fácil o desde el eslogan. E insisto, para ello hay que revisar la cuestión local, irse hasta lo estatal, ver que es común en lo nacional, pero intentar desenmarañar este revoltijo que es la seguridad pública en nuestro país. Y que es verdad que en 15 años administraciones y gente muy inteligente y funcionarios muy inteligentes, muchos de ellos probos, no han podido, o sea, no es fácil tampoco decir se tiene que hacer esto, esto y esto. Yo sí creo, sin embargo, que hay una agenda, comparto prácticamente todo esto con Lilian. Uno, hay que avanzar hacia una política criminal coherente, nacional, donde esté la federación, donde estén los estados, donde estén los municipios. Este plano cartesiano del que les hablaba antes. ¿Qué delitos vamos a atender como país y dónde vamos a enfocar nuestros recursos? No hay política criminal en México, hagámosla. Avanzar hacia la reforma policial, Lilian es aquí la experta en esto. Darle capacidades de investigación a las policías locales. Quizás nos pueda hablar un poquito más de esto más adelante. Construcción de capacidades militares y policiales para afrontar un problema que de verdad existe. Estos grupos existen, laceran a la sociedad, están muy bien armados, tienen un poder de fuego impresionante. Hay que ofrecer capacidades policiales, digamos, para enfrentar a los grupos, ¿no? La reforma de política de drogas, insisto, no en México, también a nivel binacional, ¿no? Y avanzar hacia una política de prevención de largo plazo. A mí no me queda la menor duda que lo que estamos viviendo hoy es en gran parte resultado de las políticas neoliberales de los años 80 y 90. Las migraciones internas, gente que venía del sur de México, del centro de México, viajando, digamos, a Ciudad Juárez, estableciéndose en lugares donde el Estado sí estaba presente como policía o como personal militar, pero nunca como microcrédito, pero nunca como quien ofrece vivienda, quien ofrece posibilidades para la gente, para que expanda sus capacidades. Había un Estado desde lo negativo, pero nunca desde lo positivo. Y hoy estamos sembrando eso. Por eso no está equivocado el presidente López Obrador cuando dice, bueno, vamos a atender justamente a esta población para que no sean, como dice Lilian, el caldo de cultivo de la violencia del futuro. Atendiendo la violencia de hoy, estamos atendiendo también la violencia del futuro. No basta, no es suficiente, porque hay que meternos en lo que sucede hoy realmente. Pero sí hace bien el gobierno federal en pensar a largo plazo. Y ahí hay programas muy interesantes, Lilian ya mencionó dos, seguramente en Morelia, en Escobedo, también en Ciudad de México, programas como Alto al Fuego, buscar a personas que han sido hospitalizadas por un balazo, darle seguimiento a sus casos, ofrecerle posibilidades, insisto, para alejarlos del crimen. Ahí yo creo que está bien el gobierno federal, pero quizás ha faltado todos los primeros puntos que mencioné al respecto. Insisto, una discusión matizada, donde no hay blancos y negros, donde hay grises y donde se reconozcan las dificultades enormes que tiene el Estado mexicano de cualquier partido político para afrontar el problema de la criminalidad que hace mucho dejó de ser narcotráfico. Y entonces abordarlo, digo, en toda su complejidad. De acuerdo. Pues sí, efectivamente ya prácticamente estamos llegando a la recta final de este espacio y evidentemente siempre pues quisiéramos que abordaran en estas conclusiones pues cuál serían. Lo ha dicho Carlos, hacen falta muchas cosas, lo has dicho Lilian también, nos hace falta concentrarnos en otros aspectos efectivamente, pero
Desde su particular punto de vista y en el entendido de que tenemos un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente siempre que le intenta decir a alguien que lo que está haciendo puede hacerse de diferente manera, la mayoría de las veces se escuchan puertas cerradas o hay oídos cerrados por parte del presidente e incluso vienen hasta las críticas y dicen, no, es que tú eres conservador, tú estás en contra de todo. Pensando en eso precisamente, por eso digo, dentro de las conclusiones que pudieran elaborar, un aspecto que ojalá no tome a mal el presidente, pero que pudiera escuchar, que tendría que ser el primer paso para tratar de cambiar este rostro que tiene nuestro país, ¿cuál tendría que ser? Ojalá que por allí pudieran elaborar también sus conclusiones, además de todo lo que ustedes gusten. Lilian. Creo que por un lado va a ser difícil, como te comentaba, a estas alturas, esperar que el gobierno federal cambie lo que se constituye como la estrategia en materia de seguridad. Yo desde mi análisis, sí creo que no se debió haber puesto como todos los huevos en la canasta de crear la Guardia Nacional como la prioridad de la estrategia de seguridad del gobierno federal, pero creo también que parte de la discusión y parte a donde debemos dirigir la mirada es a gobiernos estatales que han decidido no tener una confrontación con el gobierno federal y fortalecer y generar estrategias locales de seguridad pública que estoy segura que van a rendir frutos. Ninguna de estas apuestas, tampoco la del gobierno federal, es algo en lo que se pueda ver resultados en el corto plazo. O sea, por ejemplo, haber impulsado, como yo creo que debió haber sido, una reforma al sistema de justicia penal, y yo creo que todavía se puede hacer, y ahorita me voy a referir a eso. Sí creo que hay que mirar a los estados que decidieron como fortalecer sus propias instituciones en lugar de esperar a que la Guardia Nacional o el gobierno federal les dirigiera recursos o integrantes de las Fuerzas Armadas, porque eso también prueba que hay un tema ahí de negligencia por parte de gobiernos estatales y municipales muy fuerte y que la federación no va a ser capaz de llenar y no es posible. Y lo otro en el tema de justicia penal. Yo creo que todavía estamos en el momento, porque además no es un proceso que se concluya tan rápido, además de un proceso legislativo que ahora sí ponga la apuesta en la fase de la investigación de los delitos. La reforma penal de 2008 se concentró sobre todo en la etapa del juicio y creemos en World Justice Project que fue bastante exitosa en transformar con base, lo decimos con base en la percepción de las personas que están privadas de la libertad en todas las cárceles del país por medio de la encuesta que hace INEGI a población penitenciaria, la NPOL. Sí creo que si bien se avanzó en temas como de la oralidad y tener procesos transparentes en los que la persona veía directamente y vea directamente al juez, hay un tema pendiente que no se ha transformado y que podemos ver un caso tras otro de estos espectaculares como el de Emilio Lozoya o cualquier caso de temas de corrupción. No hay la capacidad para investigar delitos. Desde los más sofisticados hasta los más sencillos, no hay estas capacidades. El Estado mexicano por mucho tiempo se recargó y se basó en tortura y en confesiones forzadas para obtener triunfos en casos penales en el viejo sistema. Hoy eso es mucho más difícil porque, aunque sigue ocurriendo, una confesión ahí no acaba el juicio. Entonces, tenemos pendiente, y yo creo que el presidente todavía podría apostar a ello, a impulsar un tema de reforma en materia de la investigación del delito para hacerla más ágil, con controles judiciales. No estoy diciendo que los policías puedan entrar y catear la casa de todo mundo, con controles judiciales, pero sí creo que es una parte que todas las víctimas del país, víctimas de desaparición forzada, víctimas indirectas de desaparición forzada, de feminicidio, sabe que los delitos en México rara vez se investigan. Creo que eso es una de nuestras grandes debilidades. Bien, Lilian. Carlos. Toda la razón a Lilian, ¿no? La seguridad es un tema demasiado complejo para prestarse a la politiquería. Así es. Necesitamos trascender planes sexenales. Estamos en una política, insisto, de Estado, ya una política de gobierno, que yo creo que pasa por dos lógicas.
fortalecer las capacidades de una policía federal, llamémosla Guardia Nacional, llamémosla Policía Federal, lo que sea, pero fortalecerla, darle recursos, yo creo que está muy bien, pero no hacer justamente lo que se hizo acá, que era abandonar las lógicas locales, abandonar, digamos, los apoyos, los subsidios a policías estatales. Sí, la verdad es que ahí hay un rasgo pendiente. Y por último, recordar que México, si bien es un país violento, no es intrínsecamente un país violento. En la mitad de los municipios de nuestro país apenas ocurren homicidios. La violencia está bien focalizada en muy pocos municipios, en muy pocos estados. Sabemos por la investigación que se ha hecho que además la violencia la ejecuta un porcentaje menor de la población, muy pequeñito, un 0.2, 0.3%. Hay que atender justamente a esa parte de la población. La población mexicana no es violenta y no tiene que sufrir tampoco de la violencia. Avancemos, el presidente tiene que escuchar, los gobernadores tienen que escuchar. Y yo creo que los que nos dedicamos a intentar trabajar estos temas también tenemos que escuchar mucho. De acuerdo. Carlos Pérez Ricard, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Lilian Chapa Colojón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ambos por esta plática. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y gracias sobre todo a usted por habernos acompañado. Hemos llegado ya al final de este Debatiendo. Recuerde, el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Contáctenos @Castellanos o @La Octava Digital y díganos qué temas quiere que se discutan en esta mesa y a quién quiere usted ver sentado aquí. Hasta el próximo jueves. Siga disfrutando La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.